Bueno, en el programa de hoy queremos darle la vuelta al tema social por antonomasia de estos tiempos, la crisis en el mundo empresarial. Bueno, hoy queremos darle voz a aquellos que actúan y lo hacen con éxito para salir adelante. Precisamente, Actúa contra la crisis es el título de un libro que acaba de salir, que recoge unos 60 casos de empresas españolas que han visto en la adversidad una oportunidad de mejora. Nos acompañan Núria Vilanova, que es presidenta de Infopress, y Josep Santacreu, que es consejero delegado de DKV Segures. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos para todos. Bueno, empezamos por Núria en este caso. ¿Cómo se le ocurrió la idea de crear un espacio para tratar la crisis, para que los empresarios pudieran proyectar ahí sus temores? Se me ocurrió de noche. Al empezar la crisis, todo el mundo hablaba de la crisis, como seguimos haciendo. Y la verdad es que me despertaba por la noche y pensaba, ¿y qué voy a hacer con mi compañía, con todas las personas que tenemos? Y me sentía angustiada, no sabía si yo sería capaz de gestionarlo. Y de repente un día me desperté, yo creo que ya con ganas de dormir, y pensé, pero ¿por qué le estoy dando vueltas a la crisis en vez de darle vueltas a qué es lo que tengo que hacer? Y a partir de ese momento pedí ayuda a todo mi equipo, confié en nuestros clientes y empezamos a actuar. Abrimos 3 nuevas oficinas, una en Oporto, una en Galicia, otra en Brasil. Relanzamos departamentos como el de lobby o el de comunicación online y la verdad es que los resultados han sido positivos. A mi alrededor veía gente que seguía muy angustiada, que lo pasaba mal y que el miedo le hacía estar paralizado, ¿no? Y pensé que había que compartir no grandes ideas, no grandes soluciones, sino ejemplos, cosas concretas que movieran a actuar. ¿Se puede generalizar? Es decir, ¿hay consejos que valen para todas las empresas o hay específicos para cada sector? En general, en este libro hemos intentado enseñar ideas que de alguna manera pueden inspirar. A lo mejor no la actuación en concreta, pero siempre la actitud y la manera de enfocar. Una de las claves, por ejemplo, comunicar. ¿Y con quién primero? Con el equipo. Pedirle al equipo que te ayude a buscar soluciones. Por ejemplo, hay 2 casos de compañías que tenían que hacer frente a lo más doloroso, a recorte de plantilla. Y en vez de echar a sus empleados, lo que hicieron fue reunirlos. En un caso, le propusieron trabajar en vez de 8, 7 horas, pero a cambio poderlo hacer de forma intensiva. Le reducían el sueldo en la misma cantidad que necesitaban ahorrar, pero para las personas era una oportunidad porque podían ahorrar en guarderías, a lo mejor no tenían que comer fuera de casa y al final todo el mundo aceptó. En otro caso, otra compañía propuso a sus empleados que compraran días de vacaciones y lo hicieron a cambio de reducción en el sueldo y consiguieron ahorrar ese 5% que les pedía la central y que si no de otra manera habría supuesto pues echar a personas del equipo. Josep, uno de los aspectos que hacen mucho hincapié es la responsabilidad social. ¿Es posible para salir adelante? Bueno, hasta hace poco se hablaba de responsabilidad social en temas, digamos, nuevos, en temas, no diré accesorios, pero sí añadidos al quehacer diario de la empresa. Yo creo que hoy en día, con lo que estamos viviendo, la manera más responsable de hacer empresa es, como decía Núria, volver a lo fundamental, y lo fundamental es crear empleo, garantizar puestos de trabajo, si es posible abrir nuevas opciones. La verdad es que sí, este es un movimiento, el de la responsabilidad empresarial, que ya viene de unos años y que a pesar de la crisis mantiene su fuerza. Y yo creo que hay ejemplos. En nuestro caso, donde más foco hemos puesto en estos años ha sido que a pesar de la crisis, nuestra apuesta por dar trabajo a personas con discapacidad a través de nuestra fundación pues se ha mantenido. Y de hecho, desde 2008 hasta ahora hemos pasado de 130 a unos 230 empleados con discapacidad, que la mayoría de ellos, unos 60, dan trabajo de atención a nuestros clientes. Eso sería uno de los remedios para salir de la crisis. Supongo que todas las aseguradoras están atravesando un periodo obviamente complicado, pierden clientes, hay que ajustar los precios, las tarifas. Obviamente, cada empresa, cada sector tiene sus dificultades. En nuestro caso, pues hemos de desarrollar productos para evitar las situaciones que puedan estar pasando familias o empresas. Pero en paralelo, nuestra decisión en su día fue, a pesar de esto y de la preocupación por el futuro, pues volver a lo fundamental, y es apostar por la calidad de servicio,
mejorar nuestras opciones, intentar abrir nuevas líneas de negocio, que lo estamos haciendo con algún tema internacional, y mirar de centrarnos en lo fundamental. En nuestro caso, por la relación que tenemos con el mundo de la discapacidad y nuestra fundación, este colectivo lo está pasando como otros colectivos. La crisis les afecta de una manera superior. Pues hemos insistido ahí, hemos sido capaces de abrir nuevos centros. Ya estamos en 5 comunidades autónomas y ahora a punto de abrir el 6º, y de crear nuevos puestos de trabajo. Y esto es posible. Y los resultados nuestros están ahí. Hemos crecido, tenemos buen resultado económico también, por suerte. No es lo mismo nuestro sector que otros, y lo digo con toda la humildad y respeto, pero ahí estamos y satisfechos, y sabemos que esta apuesta hacia adelante nos ha servido para reforzar nuestra posición. Hay que utilizar pues expresiones como novedad, nuevo, innovar, cambiar, ¿no? En cualquier empresa, por ejemplo, en su caso, ¿no? Hubo que plantearse a ver qué es lo que podemos hacer ante la desesperación o ante pues los cambios. ¿Piensas realmente hay que inventarse cosas, hay que reinventarse? ¿Renovarse o morir? Yo creo que sí. A ver, en este momento yo creo que la mayoría de empresarios y directivos estamos muy preocupados por lo que pasa, y digamos que los paradigmas y los planteamientos previos no sirven. Yo os pongo un ejemplo actual de mi empresa, ¿no? Nos preocupa la gente joven que está sin trabajar, acaba sus estudios y no puede encontrar un puesto de trabajo. Si esto lo analizamos con perspectiva de años, bueno, tampoco podemos crear puestos de trabajo en empresas donde no hay un trabajo consistente y que sea sostenible a largo plazo. Pero sí que podemos hacer otra cosa, y es crear becas. Personas que acaban durante un año con la universidad, les ayudamos a formarse, a aprender, a entrar en el mundo de trabajo para que desarrollen su negocio, para que se vayan al extranjero, para que entren en otras empresas. Bueno, nosotros en nuestra empresa tenemos entre 30 y 40 becarios normalmente, tenemos 700 empleados, y el objetivo para enero es tener 100. Es más que duplicar el número de becarios. Y esto es posible, y es un coste no tan grande, es un esfuerzo de todo el mundo, y en eso estamos, y vamos a ver si lo conseguimos. Y en referencia a los clientes, ¿no? Hablaba de los becarios, se hace una inversión, o se hace una apuesta de confianza por los becarios, pero en el caso de los clientes se puede cambiar la relación con los clientes, aprovechar esa crisis, porque los clientes muchas veces hacen lo contrario, ¿no? También dicen, no, es que aquí... Sí, se aprovechan del sufrimiento, ¿no?, de las empresas. Se aprovechan y pueden decir, a ver si puedo sacar alguna cosa... Bueno, yo creo que el concepto que viene con fuerza y que será el que estará presente en los próximos años es de crear valor conjuntamente, de crear valor entre empresa y cliente, entre la empresa y empleado. Y si tú das la apuesta, como nosotros hemos hecho, el esfuerzo de atención al cliente, el cliente te recompensa. Y en las encuestas de satisfacción de nuestro sector de seguros de salud somos la primera compañía. Esto acaba reflejándose pues en menos caída de clientes, en más fidelidad, y eso es muy importante. La obsesión por ayudar al cliente funciona. Tenemos un caso en el libro de una empresa, ISS, que se dedica a la limpieza de oficinas, y propusieron a sus clientes cobrar menos a cambio de reorganizar el trabajo, y por ejemplo en una gran superficie de oficina retirar las papeleras individuales de cada mesa y crear unas conjuntas de recogida selectiva de material. Solo eso podía ahorrar varias horas de servicio de limpieza, y eso se podía repercutir en el cliente. Y al final, ¿qué han conseguido? Pues ganar en plena crisis nuevos contratos, y ahora facturan más que antes cobrando menos al cliente. Es una nueva forma de pensar. A veces tienes que pensar pues antisistema, ¿no? Porque tú siempre piensas en cómo puedo facturar más a una empresa. Pues a veces hay que buscar ideas alternativas y diferentes. Nuria, de todos modos, a pesar de estos consejos, muchas empresas pequeñas y grandes se ven obligados al cierre o a suprimir personal. ¿Quién sería aquí el responsable? ¿Es una medida inevitable? ¿Se podría evitar de alguna manera? Yo es que creo que dedicamos mucho tiempo a pensar quién es el responsable, y tenemos que asumir que el mundo ha cambiado, que la economía irá un poco peor y después un poco mejor y después otra vez un poco peor, y nuestra obsesión tiene que ser, tanto cuando sube un poquito como cuando baja, cuál es la oportunidad que podemos encontrar. ¿Pero no sería importante conocer el origen del problema para solucionarlo? Si pudiéramos solucionarlo, sí, pero yo creo que nuestra responsabilidad hay que construir de abajo hacia arriba, y tenemos cada una de las empresas ver
cómo conseguimos sobrevivir y, si es posible, crecer. Y si para ello tenemos que exportar, internacionalizarnos y de abajo arriba entre todos recuperar el país, que lo necesitamos, y volver a poder contratar. Sí, porque claro, podemos afirmar, ¿no?, que ahora con lo de la crisis se está transformando la mentalidad de las empresas. ¿Sería el lado positivo de este momento? Yo creo que de aquí van a salir empresas fuertes, unos líderes con una capacidad de lucha tremenda, y va a haber mucho emprendedor, porque tenemos muchos jóvenes, muchísimos, es al sector al que más ha afectado el paro, que ante la falta de alternativas van a crear nuevas empresas. Serán empresas anticíclicas, que darán respuesta a necesidades que antes no estaban cubiertas. Señor Santacreu, por ejemplo, en su caso las compañías de seguros han pasado a recortar mucho, a reforzar mucho sus ofertas en beneficio de los clientes, ¿no? Cuéntenos algún ejemplo que pueda ir, pues bueno, en teoría en detrimento de la empresa, pero ha terminado funcionando bien, ¿no? Bueno, yo creo que en el sector de seguros, como en todos los sectores, es muy variado en función de... En nuestro caso somos una compañía especializada en seguros de salud y la realidad del sector de seguros de salud es un poco distinta al resto de sectores de seguros. No tiene que ver con autos o con hogar, o con etcétera. Lo que sí nos encontramos es con la realidad, pues, de familias o incluso empresas que tienen dificultades, pues que mantener una póliza privada de salud clásica pues le es muy difícil. Algunas de las compañías, una parte importante del sector, lo que hemos hecho es presentar y ofrecer a nuestros clientes una alternativa pues más económica, de cobertura más ajustada, y que aunque ahí tengamos menos margen, pero poder mantener en ese momento de dificultad, poder garantizar una continuidad de presencia y de atención. Siendo más específicos, ¿no? Quizá con las cosas que pueden pasar, con los imprevistos, ¿no? Hoy en día tiene que ser bastante complejo, ¿no?, llegar a encontrar un traje a medida, ¿no?, que se refiere a seguros en el mundo empresarial. Bueno, hay más competitividad, hay más ofertas, eso no es malo necesariamente, aunque afecte un poco al margen del resultado del año, pero también te obliga a esforzarte para desarrollar temas nuevos. En nuestro sector, afortunadamente, la crisis la notamos, tenemos más caída de cartera a las compañías que nunca habíamos tenido en los últimos 10 años, pero en paralelo lo compensamos con nuevos clientes y una situación bastante estable. Yo creo que podemos decir que en general el seguro de salud privado en España, para lo que paga una familia o lo que paga una empresa, obtiene un buen retorno, lo valora bien, y por eso tenemos una situación bastante estable, que comparado con otros sectores, claro, una situación y con otros envidiable. países quizá también, ¿no? Por el tema de la salud, los seguros en salud, hay mucha gente que ni siquiera se compromete, ¿no? Claro, hay muchos Ahora países se me ocurre, por que... ejemplo, en Estados Unidos o en otros países de Europa, ni hablar. En Europa mayoritariamente hay una cobertura universal garantizada por un método u otro, porque los sistemas son muy dispares. En otros países del mundo, pues evidentemente no hay cobertura para una parte importante de la población, incluido Estados Unidos, que hasta que llegó Obama, como sabéis, fue uno de los primeros temas que él planteó, y su reforma iba para garantizar que una parte importante de la población tuviera este tipo de coberturas. Nuria, en este Actúa contra la crisis, ¿qué otro ejemplo podríamos reflejar a nuestros espectadores que nos estén viendo para que evidentemente vean que hay luz al final del túnel? Bueno, pues hay ejemplos de empresas no muy grandes que han tomado decisiones. Por ejemplo, una empresa del sector inmobiliario, el más acuciado por la crisis, inventó un concepto nuevo, y es que en vez de vender pisos hacía rastrillos, o hace rastrillos de pisos, lo que te da el concepto de que solo durante 2-3 días tienes la oportunidad de comprar a muy buen precio, y eso le ayudó a reactivar las ventas. Otra empresa que se dedicaba a alquiler de espacios en centros comerciales, como iba perdiendo los clientes porque estaban en crisis, lo que hacía era quedarse con el stock y dedicar esos espacios a vender outlet, a hacer liquidación de stock. Lo importante es que muchos de estos proyectos salen de pedirle a tu equipo que piense nuevas ideas y de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, hay una bodega que ha lanzado ya, bueno, 2, Torres y Matarromera, que han lanzado el vino sin alcohol,
que es algo en principio fuera de lo que podíamos prever, pero que les está permitiendo exportar a países árabes, ser la bebida de referencia en líneas aéreas de países musulmanes. Pues hay diferentes opciones. Lo importante es darle la vuelta, pensar de forma diferente, que nuestra obsesión sea el cambio. Renovar nuestra mentalidad, ¿no? Y saber que hay gente que está haciendo cosas, ¿no? Que no es la única situación de una empresa que dices, hoy me ha tocado a mí, sino que le toca a todos, que se pueden hacer cosas, que hay gente que se mueve y que funciona. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros...